Ahora sí, les doy la bienvenida entonces a la ayudantía número 12 del curso de herramientas de la física universitaria. Como ya les había dicho un poquito, estamos revisando producto punto. La infografía resumen la tienen en su eCampus y siempre es bueno tenerla a mano al momento de los controles. La infografía les va a dar la guía de la materia que hemos revisado y al final son solo aplicar fórmulas, entre comillas. Entonces, entendiendo bien la fórmula, ya resolver los ejercicios se va a hacer muchísimo más fácil. El primer ejercicio, como les mencionaba, lo más importante al momento de trabajar con los vectores gráficamente es observar bien em, el plano en el que estamos trabajando, el plano cartesiano. Entonces aquí tenemos un plano cartesiano donde nos indican que el eje X es el que está en la horizontal de acá y el eje Y es el que va verticalmente, ¿cierto? Hacia arriba, donde vamos a definir la mayoría de las veces el positivo hacia la derecha, el positivo hacia arriba. Entonces aquí nos piden encontrar el producto punto entre los distintos vectores que están graficados y además de eso el ángulo entre estos vectores. Entonces, como tenemos dibujados los vectores gráficamente, podemos definirlos a partir de sus componentes. Entonces, vamos a partir con el vector A, que siempre los vectores se grafican con una flechita arriba. El vector A, entonces, vamos a tener que en el eje X está apuntando hacia los lados positivos, por lo tanto, contando los cuadrados, vemos que está 3 cuadrados hacia la derecha, lo cual se representa con un 3, y con un vector unitario, que en el caso del X generalmente se transforma a una letra Y. Al final estos vectores unitarios, lo único que nos indica va a ser dirección. Entonces la Y representa que está en la dirección del X, y a su vez este vector está apuntando hacia una dirección en Y, es decir, un más, hacia arriba, que si vemos en el eje Y, el vector A llega hasta el 2. Entonces le vamos a poner más 2. ¿Qué cosa? Un vector unitario que represente esa dirección del Y, el cual es el J. Por lo tanto, este vector sería el 3Y más 2J. ¿Sí? Netamente viendo la gráfica. Posterior a eso, vamos a usar, no se puede el azul, así que usemos el negro, el vector C, el cual la diferencia que tiene con el vector que graficamos antes es que él está apuntando hacia la parte izquierda del eje X. ¿Qué quiere decir eso? Que apunta hacia los negativos. Por lo tanto, la diferencia va a ser que vamos a contar los dos cuadrados que están en el lado negativo y lo vamos a escribir como menos 2. Entonces, ¿qué cosa? Vector unitario Y, porque el Y me indica la dirección, la cual es el X. Y a su vez va a estar apuntando hacia arriba, por lo tanto se suma la cantidad de cuadrados, que sería 3, y en este caso J. Entonces tenemos definido el vector A, el vector C, y nos faltaría el vector B. Voy a cambiar de color. Entonces ahora sería el vector B, que lo mismo, pero en este caso está apuntando hacia abajo en la dirección del Y, es decir, hacia los negativos. El negativo del Y está aquí abajo. Por lo tanto, vector B va a tener 3 cuadrados hacia la derecha, es decir, se movió 3 veces hacia la derecha. ¿En qué dirección? En la dirección del X, es decir, lo represento con un Y unitario, menos, porque está apuntando hacia abajo, 3 espacios también, pero en dirección J. Y ya tenemos definido nuestros vectores. Ahora nos piden realizar el producto punto entre los vectores A y B. Entonces nos vamos a fijar netamente en el vector que está de color morado, que sería el A, y en el vector
que está en color verde, que sería el B. Vamos a hacerlo, yo creo que en una nueva PPT. A ver, espera. Entonces, vamos a borrar esto. No, mejor sigamos, ya, mejor sigamos aquí. Para el primer producto punto, ya. Entonces, primer producto punto que nos piden sería con el vector A, que está en morado, como les decía, por producto punto se representa con un puntito, el B. Como vimos en la primera infografía resumen, aquí hay dos maneras de hacerlo. Con esto que hicimos recién, que sería analíticamente, o con las gráficas. En este caso, como no tenemos los ángulos, nos va a convenir, o sea, nos conviene hacerlo con la parte de componente a componente. Entonces, entonces. Esta es nuestra infografía resumen, de lo cual tenemos que el vector A y B va a ser igual a escribir la componente del vector A en X, la componente del vector B en X, más el componente en Y del vector A, ¿cierto? Me avisan cualquier cosa si me equivoco. Y la componente del vector B en Y, la componente Y del vector B, perdón. Algo así. ¿Cuál va a ser la componente X del vector A? Si yo observo el vector A, yo le puedo dividir, entre comillas, este, este vector en otros dos vectores. Es decir, el que anotamos acá, que sería 3 espacios X. Por lo tanto, esto va a ser igual a ese 3 que anotamos multiplicado por Bx, que sería este de acá, por 3, más la componente Y de mi vector A, que sería el que yo anoté, el 2J, es decir, el 2, por mi componente Y del vector B, que sería el menos 3. ¿Todo bien hasta ahí? Por lo tanto, la parte más importante fue la definición de mis vectores al comienzo, porque ahí yo ya reconocí qué vector unitario representa el X, qué vector unitario representa el Y, por lo tanto puedo llegar y reemplazar para saber que el producto punto entre el vector A y B va a ser igual entonces a 9 más, no, menos a 9 menos 3 por 2, 6, por lo tanto va a ser igual a 3, ¿cierto? Entonces, antes de que sigamos así como tan desordenado, voy a cortarlo mejor y pasémoslo a una pizarrita. Pero ese es el concepto general. Cualquier duda me la dejan por el chat. ¿Ya? Entonces, voy a cortar la gráfica que habíamos hecho. Voy a borrar lo que escribimos. Y enseguida lo copio de nuevo por si alguien está anotando algo así. Entonces, tenemos nuestra gráfica. Lo más importante es reconocer bien el plano cartesiano. Ya, así que sigamos. Denme un segundo. Ya no hay dudas, parece. Entonces, denme un momento.
Ay, ¿qué pasó? Voy a compartir una nueva. Esto sale en control. Por lo que estuve viendo, entra harto en el control. Sí, identificar gráficamente, no sé si directo el producto punto, pero sí reconocer los componentes del vector, módulo del vector. ¿Qué más vi? Eso, como dibujos gráficos de los vectores, ¿ya? Entonces, sí, no me acuerdo si directamente, pero sí la parte de componentes y así. Por eso, si es que llegara a aparecer directamente esto, es bueno tener la infografía, porque quizá como lo vieron hace poquito, es bueno tenerla para recordar. Entonces vamos de nuevo con la gráfica. Ah, ya, ahora sí, se ve cierto la gráfica solamente. Si no se ve, me avisan, porfis. Ya, entonces, lo que habíamos hecho sería que el producto punto reconocimos de A y B, entre A y B, perdón, nos dio que era igual a 3, ¿o no? Ya no me acuerdo. Sí, porque era, bueno, teníamos el vector A, que esto es 3i más 2j. Tenemos el vector B, que es 3i menos 3j. Recuerden, si algo no se entiende, me tienen que avisar. Ya, me están preguntando, espera, 3i menos 3j. En la página, ¿te refieres en el iCampus? Creo que sí, ¿o no? En el iCampus dice que el control es suma y resta de vectores analíticamente. Sí, eso entra. Pero el mail dice que es eso y además vectores unitarios y producto punto. Pero si entra solo lo primero o todo, mira, Mira, en total tienen el control 18 preguntas. Por lo que alcancé a ver, las primeras sí son suma y resta de vectores analíticamente, pero también gráficamente, ¿ya? Y en cuanto a lo de vector unitario y producto punto, mira, te voy a decir enseguida. No sé si es trampa esto, pero les voy a ayudar, ya que vinieron ayudantes. Denme un momento. Eh, eh, eh. Sí, mira, entra lo de vector unitario, que en el fondo es reconocer el vector con sus componentes. Entonces sí, esto sí entra, confirmado. Confirmado, confirmado. Y producto punto, a ver. Parece que lo de magnitud sí. De magnitud sí. Los vectores de fuerza. No sé si respondí, pero tiene 18 preguntas el control, la persona que me escribió. Parece que producto punto directamente no, pero sí trabajar con los vectores de esta forma, ¿ya? Que sería como con sus componentes. Pero de todas maneras, lo más oficial es lo que mandan al correo. Así que sí, de nada. Ya, entonces siguiendo con esto, el C, recordemos, vamos a reconocer en el eje X cuántos cuadrados avanza. Entonces aquí el C está apuntando 2 cuadrados solamente, ¿ya? Entonces esos 2 cuadrados se representa como -2, ya que está apuntando hacia el lado negativo del eje X. ¿Y con qué vector unitario? Con el Y, que se pone así en realidad, como con una flechita. Y recordamos que el vector unitario netamente indica direcciones. Ujú. Y además el vector C está apuntando hacia arriba, por lo tanto al positivo de los Y. ¿Y cuántos cuadrados? 3.
¿Qué vector unitario? El J. Ahí ya, yo ya representé mi, ay, me quedó un poquito feo, mi vector. Entonces, como decíamos, el producto punto entonces va a ser componente a componente multiplicando mis vectores. Entonces, componente X del A sería el 3, como habíamos dicho. Componente X del B sería el 3, más componente Y del A, que sería el 2, por componente Y del B, que sería menos 3. Y ahí ya resolvemos una multiplicación y suma más básica, que sería entonces el 9 menos el 6, y nos da que el producto punto va a ser 3. Súper. Seguimos con, que no esté bien, no me acuerdo. Voy a ver la PPT. El producto punto ahora entre A y C. Entonces ahí si me quieren ir ayudando, pueden escribir al chat. Entonces vamos a tener el A producto punto por el C. Que esto va a ser igual. Componente X del A, que era el 3, por componente X del C, que está aquí arriba, sería menos 2. Y luego sumado a la componente Y del A, es decir, menos 3, vamos a ponerlo entre paréntesis, multiplicado por la componente Y del vector C, que era 3. Y ahí nos da que el producto punto entonces va a ser desarrollar esto. 3 por menos 2 sería menos 6. Menos 3 por 3 sería menos 9. Y finalmente, menos 6 menos 9 nos da que esto es menos 15. ¿O no? Sí, menos 15. Ya. Ahora, ven un momento. Ah, este no se ve. Va, se me perdió. Ahora sí. Ya. Ahora nos dicen que necesitamos el ángulo entre los vectores A y B y entre A y C. Recordando con la infografía, ¿sí se ve la PPT? Creo que sí. Recordando con la infografía, lo que necesitamos ahora es el módulo del vector A, el módulo del vector B y el coseno del ángulo. Pero como ya sabemos cuánto vale el producto punto, lo que podemos hacer es despejar ese ángulo que nos pide. ¿Ya? Denme un segundo. Sí. Entonces, para que tengamos a mano la infografía, vamos a pegarla en la pizarra que estamos usando y así nos podemos guiar. Así que, entonces, ¿qué nos piden ahora? Nos piden el ángulo, que se escribe así el simbolito más o menos, el ángulo entre el vector A por el vector B, que sabemos que el producto punto entre A y B es 3. Por lo tanto, tenemos que 3 que 3 va a ser igual. Sí, dime Vicente. El vector seno es menos 2 más 3. A ver, dame un segundo.
El vector C. Sí, es menos 2 y el producto punto sería 0. Mm, mm, mm. Entre A y C, componente X 3 por... Ah, hay una parte que... A ver, sí, sí, sí. Esperen. Entonces teníamos que el vector A es 3i más 2j. Eso está bien, ¿o no? Si quieren ponen el mensaje en el chat normal. O solo se puede mandar al profe, no estoy segura. Ya, pero bueno, tengamos que vector A es 3 más 2 y este es menos 2 más 3, ¿cierto? Entonces, mi componente primera sería del vector A, que es 3, eso está bien, y la componente X, que sería el 2. Y después la componente Y, claro, que sería 2 para el vector A. Y entonces, espera, mejor borremos. Y la componente Y del vector C, que esa sí está bien, que es el 3. Bien, sí, súper bien, chicos. Entonces, la componente Y del vector A era 2, como mencionan los compañeros. Ahí, como mencionan los compañeros. Por lo tanto, ahora sí sería 6, o sea, menos 6 más 6, y esto efectivamente da 0. Lo siento las confusiones. Si algo no se entendió del cambio, me avisan. Pero claro, fue netamente de orden de las componentes. Porque siempre tiene que ir, como vemos en la fotito de abajo, que es la infografía, que la componente X de un vector va con la componente X del otro vector y la componente Y del primer vector va con la Y del segundo vector, componente a componente. Por lo tanto, ahora sí, si queremos ver el producto punto entre A y B, este sí lo teníamos correcto, que da 3. 3 va a ser igual entonces al módulo de nuestro vector A por el módulo de nuestro vector B, ¿ya? Por el coseno del ángulo entre ellos dos. Que si lo vemos en la gráfica, para tener una idea, el coseno del ángulo. Ay, ya me corrí. Que si nos hacemos una idea del dibujo, el vector entre A y B tiene que ser algo así como este ángulo de acá, ¿cierto? Entonces, para saber el módulo de A, tenemos que recordar que el módulo, a ver, ahí sí, que el módulo de un ángulo, perdón, de un vector, el módulo de A, es igual a la raíz, ¿cierto? De la raíz de su componente en X, ahí se me corrió. Ahora sí, de su componente en X al cuadrado, ups, más su componente Y al cuadrado. Por lo tanto, en el caso de nuestro vector A, sabemos que, por lo que escribimos arriba, la componente X del vector A sigue siendo la misma, que sería 3. Volvemos abajo, 3 al cuadrado,
y la componente en y, no me quiero equivocar, va a ser 2 al cuadrado. Vamos a hacer aquí un arreglo. Ya, ahí tenemos para recordar. Entonces, retomando, estamos calculando el módulo del vector A. Para eso tenemos que reconocer su componente en X y tenemos que reconocer su componente en Y. Ya sabemos que la componente en X son 3 cuadrados, por lo tanto es un 3. Todo esto va bajo raíz y le sumamos la componente en Y, que era 2. Pero no va el 2 solo, sino que el 2 al cuadrado. Esto viene de teorema de Pitágoras, si no me equivoco, todas estas relaciones. Entonces, para obtener el módulo de A, hacemos que cada una de sus componentes estén al cuadrado, las sumamos y le sacamos la raíz. Entonces, el módulo de A va a ser la raíz de 3 al cuadrado, eso es 3 por 3, es decir, 9, más 2 por 2, que es 2 al cuadrado, lo cual es 4. Y esto va a ser directamente la raíz de 9 más 4, 13. ¿Correcto? Creo que sí. Si me equivoco, me avisan. Entonces, ahora, ¿qué necesitamos? Todo esto en el contexto de que queremos saber cuánto vale el ángulo entre ambos, ¿ya? Ahora necesitamos saber el módulo del vector B, del vector B. Así que veamos si puedo hacer una cosita. No, ya. Entonces, vamos a hacer acá el vector B. Veamos si me sale más pequeña la letra. Entonces, se anota el vector B con su módulo que se dibuja con esas dos líneas. Y esto va a ser igual entonces siempre a la raíz de qué cosa, de cada una de sus componentes al cuadrado, que ya las tenemos definidas acá arriba. Por lo tanto, la componente que representa al X sería el vector unitario Y, el cual es el 3, que tiene que ir al cuadrado, más la componente en J, que sería menos 3, pero como va al cuadrado, va a quedar positivo, así que ponemos nomás el 3 al cuadrado. ¿Está correcto? Creo que sí. Entonces el módulo finalmente, que es elevar cada una de sus componentes, sumarlas y sacarles raíz, va a ser la raíz de 2 veces 3 al cuadrado, lo cual es 3 por 3, 9, más 3 por 3, 9, lo cual es la raíz de 18. Súper. Seguimos con esta situación. Voy a bajar un poquito. Entonces, seguimos con que el producto punto, entonces, nosotros sabíamos de antes que vale 3. Por lo tanto, reemplazando en la ecuación, tenemos que 3 va a ser igual al módulo de A, que vimos que era raíz de 3, por el módulo de B, que es raíz de 18, por el coseno de un ángulo que hay entre ellos dos. Entonces, lo único que nos queda en este caso sería despejar y obtener el arcoseno para así obtener directamente el ángulo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Me disculpo si voy muy rápido o muy lento, no sé. Déjenme buscar una cosita. Cualquier cosa me van avisando, ya sea por interno o por voz. Entonces, ¿qué nos queda hacer ahora? Bueno, multiplicar las raíces
y despejar. Entonces, despejando el coseno, que vamos a hacerlo con el otro color. Sería que coseno del ángulo va a ser igual a 3 dividido la raíz de 13 por 18. Que, si no me equivoco, va a ser algo así, 3 por 18. Es decir que el arcoseno o coseno a la menos 1, arccoseno, va a ser igual al ángulo. Por lo tanto, el ángulo finalmente tenemos que es, no sé si alguien ya lo tiene por ahí. 3 dividido raíz de 13 por 18. Bueno, por mientras me preguntan, de las 18 preguntas, ¿todas son de alternativas o hay alguna donde hay que escribir la respuesta? En este caso, todas son de alternativas. Sí, porque pasa igual que en esas preguntas de que hay que completar, se presta para confusiones. Entonces, me parece que son todas de alternativas, sí. Voy a volver a compartir la PPT. Ay, no, pues, nos faltó finalizar el ángulo. ¿Cuánto valía el ángulo? Entonces, tenemos coseno 3 dividido. mm, 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 un minuto. Mm, 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 mm. Ya, súper, gracias, Benja. El ángulo nos da que aproximadamente es 78,7, pongámosle, grados. ¿Sí? ¿Eso es haciendo la división o no, Benjamín? Ya, qué bueno, súper. Entonces, sigamos con un ejercicio bonus. A ver si es como de alguna modalidad distinta. Veamos. No, este no era. Ahora sí. Entonces, en este caso nos dan directamente los vectores con su representación escrita. La diferencia de lo que hicimos antes es que ahora tienen, por ejemplo, el vector B, una tercera componente. Y la única diferencia sería agregar la componente a los vectores que no tienen la K, por ejemplo, que es la que representa el eje tridimensional, es añadirle un cero. Entonces, esa sería la única diferencia. Por lo tanto, si queremos calcular el producto
punto entre un vector que tenga I y J y otro vector que tiene representado el K, sería netamente multiplicar por 0 el vector que no tiene escrito esa componente en K, porque nos da a entender que netamente tiene componentes en el plano cartesiano de X e Y. Sí, aquí nos dice obtenga la magnitud del ángulo entre cada par de vectores. Mira, la que más les va a servir en el caso del control, vamos a hacer un spoiler, puede ser la C. Así que hagamos la C, ¿ya? Para que sean, para que nos sirva de práctica. Entonces, vamos a pasar a la pizarrita nuevamente y vamos a realizar el punto C del problema 2. Entonces, dado los vectores, obtenga el producto punto, que producto punto al final es trabajar con los vectores representados con vectores unitarios. Entonces, a ver si puedo borrar. Enseguida comparte la pantalla. Para quien me dice. Y ahora sí. Lo siento. Eh, ya, dados los vectores, nos van a pedir que tenemos que multiplicar 3 por nuestro vector A, restarle B. Ah, ya, son dos ejercicios. Pensé que eran completo esto. Ah, ya, es hacer el producto punto en el resultado que nos dé esta ecuación por el resultado que nos dé la ecuación de el vector B más 2 veces el vector C. ¿Ok? Sí, eso era. Entonces, vamos a multiplicar. Vamos a resolver, perdón. Primero, el primer paréntesis, este que tenemos aquí con asterisco. Y que lo vamos a hacer en este mismo color rojo. Entonces, no sé si puedo achicar sí, el enunciado. Y dejémoslo aquí. Entonces, nos dicen multiplicar 3 veces el vector A. ¿Qué es el vector A? Vamos a poner entre paréntesis todo lo que nos indican, que sería 2 veces un vector unitario I, lo escribí como J, pero es un I, ahí sí, más 3 veces J. Esa es la primera parte de nuestro paréntesis que estamos resolviendo. 3 veces multiplicado el vector A, restándole el vector B, que es I más J más K. Y aquí lo más importante es siempre trabajar componente a componente. Es decir, vector unitario con vector unitario, los que son igualitos. Entonces, primero resolvemos esta multiplicación, que es simple, es decir, directa. El 3 va a multiplicar al 2, que va a ser 6, y el 3 va a multiplicar al 3, por lo tanto se suma. 3 por 3 es 9, y se mantiene el vector unitario J.
Y además, esta resta que está acá, el menos, va a cambiar los signos de mi paréntesis. Entonces, para facilidad del ejercicio, cambiemos enseguida ese paréntesis. Entonces, el menos al final va a actuar como un -1 multiplicando el paréntesis. Por lo tanto, -1 por i va a ser menos i, -1 por j, menos j, -1 por k, menos k. Y me queda una ecuación lineal a resolver que me va a permitir saber cuánto vale o qué vector representa ese paréntesis. Entonces, ahora sí que sí, solo podemos trabajar desarrollando las mismas componentes, es decir, el 6i con el -i, lo cual va a ser 5. Posteriormente, el 9j con el -j, lo cual va a ser 8. Se mantiene el signo dominante. Y aquí falta súper importante siempre indicar el vector. Entonces, el i, el j, y finalmente el k que está solito va a ser menos k. ¿Sí? Y nos queda el primer paréntesis grande. Al otro lado, aquí voy a borrar esas líneas. Vamos a desarrollar el paréntesis azul. Este de acá. Que ese paréntesis azul nos dicen que tiene que ser el vector b, que era i más j. Cualquier cosa que me equivoque me avisan por favor. O si algo no se entiende. I más j más k es el vector b, que lo pusimos entre paréntesis, sumado a 2 veces el vector c, que es 2i, ¿sí? Menos 2j. ¿Ya? Vamos a resolver primero la multiplicación, que es directa, es decir, este valor escalar multiplica directamente el paréntesis. 2 por 2 nos queda 4, manteniendo el vector unitario. 2 por -2 nos queda -4, pero en este caso manteniendo el vector unitario j. Y el otro paréntesis de acá, como no tiene ninguna multiplicación que le cambie el signo, ni que lo agrande, ni que lo reduzca, por lo tanto se deja igual, pero sin el paréntesis, es decir, el i más el j más el k. Y ahora, al igual que la vez anterior, que el paréntesis que hicimos antes, se suma o se resta componente a componente. Por lo tanto, tenemos el i solo más 4i, que nos queda 5i. Luego tenemos el j menos 4j, que va a dominar el signo menos, y nos da el valor de 3, menos 3j. Y el k sigue estando solito, por lo tanto ponemos más k. ¿Se entiende? Así que ahí nos queda una representación de un vector, el cual ya podemos multiplicar para obtener el producto punto entre estos dos paréntesis que estábamos desarrollando. Así que vamos aquí abajo. Nos quedan los paréntesis principales, que son los que vamos a subrayar de colores, este de acá y este de acá. Y ahora nos piden hacer el producto punto entre esos dos, lo cual es prácticamente directo. Entonces vamos a hacerlo aquí con color negro. Vamos a tener que el primer paréntesis es 5i más 8j. Ay, perdón. Sí.
5i más 8j menos k unitario, o k-tongo también se le llama. Tongo se le llama como esta letra que se escribe arriba, que es un triangulito, k-tongo, multiplicado, es decir, producto punto entre 5 y tongo menos 3 j tongo más nuestro último vector unitario, que sería el k. Recordamos en la infografía que tengo de resumen, que no sé dónde está, por aquí, que el producto punto entonces va a ser componente a componente. Es decir, si volvemos abajo, vamos a tener que finalmente, antes de terminar, ay, que multiplicando componente a componente, manteniendo nuestros vectores unitarios, nos va a dar que finalmente esto es multiplicar el 5 con el 5, el 8 con el menos 3 y el menos k con el más k. Por lo tanto, 5 por 5 va a ser 25. ¿Qué cosa? Y tongo. Luego tenemos el 8 por menos 3, es decir, menos 24j. Y luego el menos k por más k, menos 1 por 1, va a ser menos k. Y tenemos ahí finalmente la representación de un vector a través del desarrollo de multiplicar otros vectores que están de forma unitaria. ¿Alguna duda? Consulta lo que sea. Y si se preguntan, esto viene de que los vectores unitarios, por ejemplo, i por i, me da 1, pero si yo mezclo cualquier vector unitario con otro, por ejemplo, i por el j, esto me va a dar 0. Así que por esa razón sí, es innecesario multiplicar cada vector con sus distintos porque va a dar los vectores unitarios el valor de 0. De ahí viene más o menos esto. Me preguntan, ¿el producto punto no se iban los vectores unitarios? Así como que da un escalar al final. Claro, eso viene de esto. De esto, claro. Ya, sí, tienes toda la razón. Claro, porque el vector i con el i me da 1, por lo tanto no tengo que representarlo con su vector. Sí. Entonces, estamos súper bien, solamente que nos falta hacer el final máximo, que sería entonces resolver esto, que sería 25 menos 24, 1, 1 menos 1, finalmente nos da 6. Súper bien. ¿Alguna otra duda o alcance para ver si nos faltaba algo así? Y como me comentaban del control, claro, van a preguntar parte de esto, como como el saber reconocer los vectores tanto visualmente, con sus direcciones y cómo escribirlos de su forma unitaria, ¿ya? Es decir, que el X, la dirección del X la representamos con un Y tongo, la del Y con el J tongo, la del Z con K tongo, y así. Veamos si en la PPT alcanzamos a hacer otro, como partimos un poquito tarde, si se tienen que retirar no se preocupen, pero veamos si alcanzamos a hacer quizás este bonus. Veamos la PPT.
Entonces, se tiene que la magnitud de dos vectores A es igual a 12 y B igual a 7. Si el ángulo entre ellos es de 45, calcule el producto punto entre ellos. Ya, aquí la mayor complicación entonces sería dibujar nuestro problema. Pero vamos a ver si lo hacemos. Entonces, tenemos que la magnitud de dos vectores es A, es decir, esta representación es 12. Faltó escribirlo quizá en la instrucción. Se ve un poquito mal con ese blanco. Y que la magnitud de B. Ah, no, pues este era el módulo. No me crean. La magnitud de A es 12 y B 7 si el ángulo entre ellos es de 45. Entonces, como nos dan el ángulo, tenemos que usar la fórmula que teníamos antes de que el producto punto, en este caso vector A por vector B, va a ser igual a qué cosa, a el módulo de A y el módulo de B. El módulo de A y el módulo de B. Por el coseno en este caso que nos indican de 45. Calcule el producto punto entre ellos. Ujú. Entonces, tengo una duda. Ah, sí, la magnitud. Ah, claro, el módulo de perdón, el módulo de un vector es su magnitud. Así que estamos bien. Netamente lo que tendríamos que hacer en este caso es aplicar la fórmula que teníamos de nuestra infografía, que es esta de acá arriba, donde nos indican que la magnitud del vector es igual al módulo, por lo tanto nos lo dan directo, que sería 12 multiplicado por 7 multiplicado por el coseno de 45. Por lo tanto, al desarrollar esa ecuación, tendríamos que el coseno de 45 equivale a aproximadamente 0,7 y 12 por 7 es igual a 84. Por lo tanto, esto va a ser igual 84 por el coseno de 45 a aproximadamente 59,4. Producto, punto. Súper. ¿Alguna duda, consulta de alguna materia extra que vaya a entrar al control? ¿Me la pueden hacer igual en este ratito que nos queda? ¿Sí? ¿Todo bien por tu parte? Súper, Ignacio. Gracias por conectarte. Y que les vaya súper bien, obviamente, en el control. Si han hecho los ejercicios, han visto los videos, va a ser súper parecido, así que no se preocupen. Cuando tengan el tiempito para hacerlo, comienzan nomás su control y les va a ir súper bien. Tengan a mano quizás infografías, alguna ayuda, calculadora, pero más que eso no necesitan. Sí, Vicente, revisémoslo. Podríamos revisar la pregunta 9 del cuestionario de aplicación de vectores. Ya, déjame ver si lo encuentro. Si lo encuentro.
Ese es el último cuestionario, ¿no? Gracias, Bárbara, que estés súper. Gracias a ustedes por conectarse. Me disculpo la demora. Veamos entonces, Vicente, aplicación de... Que estén súper. Chao, Luciano, que estés súper bien. ¿Cuál era el 9? Y la 8, ya, sí, hagamos la 8 y la 9. Es del cuestionario aplicación de vectores, Aroa, o Aroa. Veamos. Hagamos yo creo el 9 primero. Espérame. Ya, de producto punto. Ya, entonces el de aplicación de vectores sería el 9 y de producto punto el 8. Ya, démosle nomás. Enseguida lo comparto. Ahí va a salir el chat, pero bueno, no importa. Ahí, ahora sí que lo comparto. Vamos con este. ¿Este es, Vicente? A ver si puedo borrar esto. Insertar. Sí, ya, súper bien. Veamos si podemos hacerlo. Mm, Ay, fue peor. Drag shape. Ya no importa, ignoremos el chat. Entonces, el siguiente diagrama muestra los tres tramos de un viaje. A a B, B a C y C a D. Ahí nos indican con un dibujo simple, sin un plano cartesiano, la dirección de los vectores. Ya, súper. Si una persona regresa del punto D al punto A, ¿cuál es la magnitud del desplazamiento y ángulo para este último desplazamiento? El desplazamiento es un vector que une el punto de partida con el punto de llegada. Ya, entonces vamos a dibujar, yo creo que el vector que sería del D, es decir, el final del vector D hasta el A, ¿cierto? ¿Eso entendí? Algo así. ¿Cuál es la magnitud del desplazamiento y ángulo de este último desplazamiento? Ya, entonces, one moment. El desplazamiento final. 5 al sureste, 7, 5, 7. Ya, entonces lo que tenemos nosotros es un vector, si lo vemos por sí solo, que tenemos los valores que dividen este vector. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de los vectores que representamos se puede descomponer en una componente y, como habíamos visto, que esa sería la componente y la componente x, que en este caso, por lo que nos indican, la componente x de este vector sería la suma del 1 más el 2, es decir, la medida. En el caso de cuando lo veíamos en un plano cartesiano, eran los cuadrados, en este caso nos indican ya con valores, que serían en el fondo 3 kilómetros. Sin esos 3 kilómetros, sin contar el signo, como solamente
de medida. Y en cuanto al eje Y, sería el que nos indican también acá, que es hasta dónde llega el vector, el cual sería 4 kilómetros. Entonces en el ejercicio nos piden dibujar este vector, pero además por la representación que tiene, ya podemos saber la medida de este vector al descomponerlo en X y en Y. Ahora nos preguntan la magnitud del desplazamiento. Se refieren al desplazamiento con el último vector. ¿Y cómo se calcula la magnitud? Netamente, como lo vimos antes, con la raíz de su componente al cuadrado, es decir, el 3 al cuadrado y el 4 al cuadrado. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Entonces, a partir de esto es donde obtenemos que, o no, a ver, sí, creo que sí. 3 al cuadrado es 9, más 4 por 4, 16. Ah, sí, ahí da. Y por lo tanto la raíz, perdón, el módulo de este desplazamiento va a ser igual a raíz de 25. Por lo tanto, el desplazamiento es 5 y ya podemos descartar algunas alternativas, como todas las que dicen 100. Entonces nos queda netamente ver las direcciones. Ya, este-sureste o norte-noroeste. Este-sureste, es decir, acá, o este-sureste. Ah, perdón, norte-noroeste. Para allá. Ya, entonces nos dicen cuál es la magnitud del desplazamiento. Ya la tenemos, que es 5 kilómetros. Y el ángulo para este último desplazamiento. Ya, y esto se hace con producto punto, ¿o no? A ver. Ah, mira, como ya sabemos la dirección netamente por dónde apunta nuestro vector, podríamos saber la alternativa, que sería como esta de acá, netamente por la dirección que lo dibujamos, ¿ya? Pero igual calculemos el ángulo, que está un poquito enredado en el solucionario, pero déjenme descifrarlo, a ver. Profe, ¿Sí? Dime. es que me confundí porque en el solucionario como que no lo hizo respecto al eje X, entonces como que me confundí. Sí, eso estoy viendo, como que definen primero. Como que lo hizo respecto a los 90 grados que hay entre el oeste y el norte y no respecto hacia el este, que es donde debería estar respecto al eje X positivo. Sí, la parte del ángulo, ¿o cuál? A ver. Ah, claro, ángulo 90 menos, le restó el otro, sí. A ver, veamos si. Ah, ya, porque en el fondo el ángulo que sabemos es este, ¿cierto? Y de ahí, como que a partir de ahí lo hacen, creo, por lo que estoy viendo. Menos 53,1. Eh, Ah, o tú te refieres a qué ángulo sacan, porque sacan este ángulo de acá abajo o el de arriba, eso. Me perdí igual. Profe, es que el ¿Sí? ángulo que hay ahí entre el ángulo que se forma entre el 3 y el 4 si hace el triángulo con la tangente, es 53,1, pero considera teta como 90 grados cuando debería considerarlo como 180 porque es respecto al eje X positivo, o eso según yo sí era. Mm. O sea, ¿puedo rayar aquí? Sí, a ver, dale. Sí, porque igual estoy viendo lo que escribieron, pero no lo, como que no se entiende. Ah, ya, norte-este. Ese sería. Según yo debería ser así. Y el rojo es 53 grados, que es lo que sacamos por la tangente. Y el resto es lo que hay que restarle, pero lo hace solo. mm, Y eso me 90. confundió.
Ya, entiendo. A ver, déjame ver qué... Voy a leerlo y ver. Porque utiliza los puntos cardinales. Estamos cerca de... Ah, ya, pero ¿no será que se refiere a teta como este, más que el ángulo completo? Sí, profe, eso es que se refiere a teta como ese pedazo de ahí, pero, o Claro. sea, es que recuerdo que decían que los vectores siempre se considera que son respecto al eje X positivo. Ah, claro. O eso nos dijeron en el video interactivo y en la ayudantías Sí, pasada, entonces por eso me confundí. sí. Porque Ujú. Porque en este caso parten como que lo enseñaron así, como al que este fue revés, el claro. ángulo. O sea, nos enseñaron que dice de que el ángulo Ujú. empieza el eje X positivo ¿Ya? hasta en sentido contra las manecillas del reloj. Por eso también estoy confundida. Hasta topar con el vector, sí, eso mismo me confunde a mí que nos enseñaron que era así al final. Y con Como la flecha desde, claro, desde así, abajo hacia nuestro vector, en este caso. eso. Sí, 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 eso es. Pero el solucionario dice lo otro, ¿o no? Sí, dice que es solo respecto a esos 90 grados que hay ahí. Y en todos los solucionarios, incluso en el de vectores normal, teníamos que sacarlo así, de así, Mm, sí. respecto aquí. sí, entiendo la confusión. A ver. Pero al final si lo hacemos distinto, claro, ¿cambia el valor o no? O sea, quizás ¿O es solo gráfico? otra cosa que pude ver es que quizás lo calcularon en base al triángulo que está arriba, el que está de 2 kilómetros y 4 kilómetros, Claro, este ya, en vez de... pero creo que ciertamente llegaríamos al mismo resultado. Mm, mm, O sea, la misma confusión, digo yo. Sí, sí, respecto a los videos. Mm, A ver, tenemos el 5 para encontrar el ángulo. Utilicemos otro dividido menos. Profe, si lo hace respecto a ese triángulo de ahí, igual varía el valor. O sea, no le da lo mismo. Ya, respecto al de la derecha, arriba. Sí, sí. Está como para consultarlo. De hecho, profe, yo me confundí mucho y me puse a usar el teorema, el de lo hice una paralela y para sacar el ángulo de acá y todo, pero no da de Ah, ninguna forma. claro. Pero la duda máxima es qué ángulo nos piden, ¿cierto? Esa es la duda, ¿o no? Sí, eso es porque, según yo, el ángulo del vector era eso, de manecillas, El o sea, en contra grande, de las manecillas del reloj. claro. Ya, lo voy a comentar igual porque puede que esté mal redactado, sí, tienes razón. Pero para tranquilidad parece que en el control no hay de ángulos. Pero sí, voy a hacer la aclaración porque pareciera estar mal redactado, sí. Hoy creo que estoy grabando todavía, ya, bueno, no importa. En este caso dejemos como solución netamente el desplazamiento para así que vaya acorde con lo que vimos en esta ayudantía. Muchas gracias a los que asistieron y a los que vean el video. Voy a pausar la grabación.